Bien, aquí ya estamos de regreso en Agenda Pública. Un saludo a todos quienes nos escuchen en el 1050 de AM y en el 99.1 de FM, en el 108 de Megacable, en las redes sociales. Y bueno, pues tenemos con nosotros aquí en el estudio al doctor Rodrigo Serrano Castro. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor en Derecho por la UNAM, maestro titular de la asignatura de Derecho Marítimo y también se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Pero pues en esta ocasión nos vas a platicar, o vienes en calidad de profesor investigador de la UABS, sobre un tema polémico, muy interesante, que tiene que ver con el Golfo de California. Si es mar interior, si es mar un mar internacional, o es un mar mexicano. Se ha dado una discusión, y pues tú eres especialista en Derecho Marítimo, tendrás que platicarnos acerca de este tema. ¿Cómo es el Mar de Cortés? Para empezar, características y todo lo que representa para el estado de Baja California Sur y para México en general, ¿no? Muchas gracias, Raimundo. Agradeciendo primero la invitación aquí a este programa Agenda Pública. Eliseo, también un saludo. Bienvenido, Rodrigo. Para mí, pues es muy importante agradecerles la invitación que nos hacen, saludar a quienes nos ven por televisión, a quienes nos escuchan en radio o incluso por los medios digitales, por internet. Fíjate que efectivamente nosotros desde hace muchos años venimos prácticamente interesados en el tema de la regulación jurídica de los mares en general, y pues prácticamente de manera particular en relación con el Golfo de California, pues por ser precisamente parte de nuestra vida y el entorno en el que hemos vivido siempre, y pues el carácter peninsular de nuestra tierra y lo que representa para Baja California Sur el Golfo de California y para México. Aquí desde luego se trata de poder discernir efectivamente cuáles son los derechos que tiene el país sobre este espacio marino. Como bien decías, Raimundo, es un espacio marino que tiene una de las importancias muy grande desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de las especies marinas que tiene, sus costas, sus aguas profundas. Se le ha denominado el acuario del mundo. Entonces, definitivamente la posición nuestra siempre ha sido de que se trata el Golfo de California de un mar nacional. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque así está considerado no solamente por nuestra propia Constitución, si partimos del análisis de los artículos 27, el 42 y el 48, sino también porque estos artículos nos remiten al derecho internacional. Entonces, la regulación de los mares está directamente ligada a una convención internacional, que es la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y que los conceptos que ahí se aprobaron en 1982, esta conferencia se llevó a cabo en Montego Bay, Jamaica, suscrita por 119 naciones. Los conceptos de mar territorial, zona económica exclusiva, zona contigua, plataforma continental, plataformas insulares, se llevaron después a una ley nacional, que es la Ley Federal del Mar, en el año de 1986. De tal manera que desde la perspectiva jurídica y en base a lo que cada uno de estos conceptos significa, hay derechos soberanos sobre nuestros mares territoriales, que si bien es cierto, hablamos de 12 millas, en este caso serían las 12 millas tanto del lado Sinaloa, Sonora, como oeste, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay que decir que las propias islas también cuentan con posibilidad de ampliar este mar territorial en su radio, en su alrededor. Entonces ahí estamos hablando de otro número adicional de millas. Y desde luego que la zona económica exclusiva, aunque se ha querido decir que no es un derecho soberano, sí lo es en realidad, aunque básicamente se habla de derechos preferentes y exclusivos en explotación, en exploración, en digamos, en regulación, en administración de todos los recursos marinos que se encuentran hasta 200 millas marinas. Estamos hablando alrededor de, si lo multiplicáramos
cada milla por 2 kilómetros, que es un poco más realmente de lo que debe ser, pero estamos hablando alrededor de 380 o 400 kilómetros de zona económica exclusiva. La anchura media del Golfo debe de ser pues alrededor de 151 millas, de tal manera que todo el Golfo de California está inmerso en las figuras de mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, que son las mismas 200 millas, pero la parte del suelo y subsuelo marino. El 27 de la Constitución dice que México tiene derechos soberanos sobre su plataforma continental. Y la plataforma continental está reconocida en la conferencia de la ONU y tiene que ver con yacimientos, con minerales, con sustancias, formaciones de diversas naturaleza en los fondos del mar, en este caso en el fondo del Golfo de California, porque pues se ha dicho también mucho de las pretensiones que algunas naciones puedan tener sobre el Golfo de California. Sin duda a lo mejor sí hay pretensiones de otras naciones, pero pues esa es otra historia, ¿no? Yo creo que la postura de decir que el Golfo de California no es de México y que lo diga alguien de nuestro país, pues pareciera ser más bien algo que no se entiende, porque tenemos que decir lo contrario. Tenemos que defender nuestro Golfo de California y tenemos que hacer referencia a todos los elementos legales y todos los elementos históricos que nos favorecen. Porque, por ejemplo, algunos nos dicen, no, es que el Tratado de la Mesilla, o no, que el decreto de Díaz Ordaz, aquel que... Así es. Que nada más determinó mar interior del paralelo 28 hacia arriba. Pero fueron pasos que se fueron dando, y que lejos de interpretarlos como elementos contrarios a la mexicanidad del Golfo de California, nosotros los vemos como elementos a favor. ¿Por qué? Porque ya en el Tratado de la Mesilla se decía que el Golfo de California era un mar de nuestro país, y se le daba algún tipo de permiso a los norteamericanos en materia de tránsito, ¿verdad? En el propio estatuto de Maximiliano, por ejemplo, que también se dice, no es que el gobierno de Maximiliano fue un gobierno no reconocido, etcétera, pero ahí también en ese estatuto se dice que el Golfo de California está dentro de los límites territoriales de México. Lo mismo en el decreto de Díaz Ordaz, si bien es cierto es la parte norte, pero pues es la parte que de alguna manera pudiera estar en más riesgo por la colindancia con el delta del río Colorado, etcétera, esta franja fronteriza terrestre que hay con Norteamérica. Entonces nosotros pensamos que, de acuerdo a la historia, los antecedentes históricos, pero también de acuerdo a nuestra Constitución, a la Conferencia de Naciones Unidas y otras disposiciones legales, nuestra Ley Federal del Mar, el Golfo de California es un mar nacional, es un mar de todos los mexicanos. Pues Rodrigo, bienvenido, y qué bueno que tengamos en nuestro estado una persona bien informada, una persona como tú. Hemos sabido que, aparte de lo que ya sabemos, has estudiado aquí mismo con respecto al derecho internacional, derecho marítimo, pues también vas a cursos seguidos fuera del país. Yes. Y situación, no sé, hay quienes les gusta, comentábamos Raimundo y yo antes cuando supe que ibas a venir aquí al programa, que hay personas como que les gusta estar picando, diría yo, moviéndole el agua a este tema, a unas sabiendas de que las cosas están muy claras. Legalmente, con leyes nacionales y leyes internacionales, es muy claro, el Golfo de California, el mar de Cortés es nuestro, punto. Así es. Se acabó. Muy bien. La cuestión es de que ya vamos a corte, ahorita continuamos. Sí, vamos a corte y ahorita regresamos, porque sí, está muy interesante el tema, y ahorita con Rodrigo nos va a platicar más al respecto. Gracias. Estás escuchando Agenda Pública. En un momento regresamos.
Somos diferentes. Nos une la dignidad. ¿Qué haces formándote para la prueba del VIH? Ni que fueras gay. No tiene nada que ver con la preferencia sexual. Ve a todos los que están formados. ¿O qué? ¿Tú nunca has tenido relaciones sin condón? Pues sí, pero con personas sanas. ¿Te consta? 1/3 de los casos de VIH en México se da entre jóvenes. ¿No sabías? No sabía. Mejor yo también me hago la prueba. En México, la prueba del VIH en los centros de salud es gratuita y sus resultados confidenciales. Todos los derechos, todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Bartolo Amador Espinosa. Se encuentra internado en la cama número 10 del ISSSTE de Conchalito. Donadores acudir al banco de sangre del mencionado nosocomio. Servicio Social de la Radio de Sud California. Para ti, ¿qué es justicia? Es equilibrio, es igualdad. Que se cumplan las leyes. Las mismas posibilidades, los mismos derechos. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Que se respete los derechos humanos, los derechos de los niños. Que no haya corrupción. Que haya mucho respeto para todas las personas. Que nadie sea discriminado. Igualdad para todos. Que cuiden a los niños. Felicidad. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Suprema Corte, el poder de la justicia. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional. La autonomía de la Fiscalía General de la República. La ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, invita al diplomado presencial o en línea hacia la construcción de políticas públicas en materia cultural, gestión y desarrollo integral. Informes en el 50360000, extensiones 57040 y 57059. En el sitio web www.diplomadocámara.com o al correo electrónico diplomado.cámara@outlook.com. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. A mí me tocó ser de las primeras personas que abiertamente dijeron, soy gay, somos personas, todas distintas, pero lo que no cambia son tus derechos y tus obligaciones. Necesitamos esos derechos, necesitamos ser visibles y no es como de que, ay, qué bueno que nos dieron esa oportunidad de casarnos o de tener un seguro, no, es que lo debemos de tener porque somos parte de la sociedad y porque somos, pues, del país, somos de México. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Estás escuchando la radio de Sud California. Estás escuchando Agenda Pública. La anchura. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda Pública. Eliseo, hacemos una pregunta a Rodrigo Serrano precisamente sobre este tema. Sí, que comentábamos con Rodrigo la situación de nuestro Golfo, pues en lo que él nos ha dicho en este momento, lo que platicó, y con lo que hemos leído y estudiado de lo que él mismo ha hecho con respecto al tema. Pues sí, para la mayoría nos queda claro, el Golfo de California es mexicano. La situación es que pues hay grupos, hay personas que les interesa, no sé, llamar la atención, crear confusión. Se da en ciertos momentos y de manera cíclica esta situación. Al menos para mí queda claro con tu explicación cómo está, que de manera con las leyes internacionales y con las leyes nacionales queda claro y está establecido pues que nuestro Golfo es nuestro Golfo. Sí, así es, Eliseo, coincidimos definitivamente. Fíjate que la postura de quienes vienen argumentando lo contrario, nos dicen, es que no se dice en la Constitución, en nuestra Carta Magna, que el Golfo de California sea parte de la nación. Ese criterio, pues en realidad, si lo manejáramos o lo tomáramos como válido, tendríamos que llevar a la Constitución pues muchas otras áreas o zonas que no se encuentran en ese cuerpo normativo, porque no necesariamente se tiene que generar
una adición al 27 de la Constitución o al 42 o al 48, porque entonces tendríamos que poner a lo mejor el lago de Chapala o a lo mejor el estero de San José o a lo mejor... fíjate que, por ejemplo, en el caso de las islas, solamente hay 2 islas que se mencionan en la Constitución, la isla de Revillagigedo y la de Guadalupe. Curiosamente distantes, de las islas más distantes, más alejadas del macizo continental. Pero ninguna de las otras islas está puesta en la Constitución, en nuestra Carta Magna. Algunas islas sí están puestas en las constituciones locales de los estados ribereños. En el caso nuestro, por ejemplo, hay una señal en ese sentido, alguna señalización en ese sentido. Entonces, decir que el Golfo de California no es nacional porque no está en la Constitución, creo que no es un argumento que tenga un peso suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque en este sentido, si analizamos la figura de mar territorial, si analizamos el concepto de zona económica exclusiva y plataforma continental, cuando menos estos 3 conceptos, vemos que desde el punto de vista de la medición y de la anchura del Golfo de California, necesariamente el Golfo de California entra en alguna de estas figuras. Y si bien es cierto que el argumento también es de que puede haber alguna posibilidad de que un barco de otra nación transite por el Golfo, este es un derecho que también tendríamos nosotros los mexicanos o México respecto a la zona económica exclusiva de Estados Unidos o respecto a la zona económica de algún otro país. Es decir, son derechos a los que se llegaron en el concierto internacional de paso inocente. Ahora, ¿cuál es la ventaja del Golfo de California? Que no es una ruta de navegación en sentido estricto. Es decir, y que cualquier paso inocente de algún buque no nacional, pues desde luego tiene que registrarse, tiene que solicitarse autorización, y pareciera ser que técnicamente no sería tan difícil para el gobierno de México saber cuándo un buque de otro país está transitando por el Golfo de California. Pero este es un derecho que está en la Conferencia Nacional de Naciones Unidas y que eso no le quita soberanía. Pero no solamente al es transitar, país. Hay quienes acusan que incluso hay extracción de especies en el Golfo de California por parte de barcos extranjeros. ¿Ahí cómo quedaría esta situación? Bueno, básicamente los derechos que tiene México sobre la zona económica son derechos exclusivos. Así incluso se denomina la figura, zona económica exclusiva, y derechos preferentes para exploración y explotación y pesca. Lo único es que algunas situaciones pueden ser compartidas con otros países, como son el libre tránsito, o bien el tendido de cables submarinos, o la utilización de algunas áreas marinas para investigación científica. Recordemos que Jacques Cousteau pues conoció muchísimo el Mar de Cortés, y le apasionaba a él estudiar el Golfo de California, y lo hizo durante mucho tiempo siendo extranjero. Pero ya, digamos, advertir actividad pesquera en nuestro Golfo de California es algo absolutamente ilegal desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque los derechos de pesca sí son exclusivos para la nación en el Golfo de California. Tendría que tener un permiso especial, ¿no?, para ello, pero pesca de barcos extranjeros en nuestro Golfo es ilegal si no se cuenta con un permiso. Fíjate que en algunos países ha evolucionado mucho esa situación, y por ejemplo en España, nos tocó hacer un análisis también de la situación pesquera en España. El 80% de la producción y captura de peces en España lo llevan a cabo embarcaciones españolas en mares de otras naciones europeas. ¿Por qué? Porque forman parte de la Unión Europea, es otro concepto, es una estructura supranacional. Pero además España suministra o es proveedor de peces, mariscos y moluscos en el mercado de la Unión Europea.
y gran parte de su pesca lo obtiene en otros mares, no de España. Claro, con el correspondiente acuerdo respecto a esa materia. Pero desde luego que en el caso volviendo al Golfo de California, no sería legal la pesca por parte de embarcaciones extranjeras, ¿no? Sin un acuerdo internacional o bilateral previo. Tendría que haber mayor vigilancia en ese sentido. Parece ser que ese es el otro problema de México, no tiene suficiente infraestructura para vigilar todo el mar de Cortés, ¿no? Sí, fíjate que precisamente haciendo un análisis reciente de una iniciativa que surgió en Tabasco, curiosamente, y en el Golfo de México, para crear con instituciones públicas, privadas y académicas, universidades incluso, lo que se denomina un observatorio oceanográfico. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de dar seguimiento a lo que está sucediendo en nuestros mares, pero la forma más expedita y la única forma, creo yo, en este momento, es a través de la utilización de tecnologías. Es tan inmensa la cantidad el área que hay que cubrir, de mares en México. Estamos al 2x1. Es decir, el territorio mexicano, valga la redundancia, terrestre, se duplica en cuanto a la parte de espacios marinos que tiene el país. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas de jurisdicción nacional. Entonces, ante esa inmensidad oceánica del país, la única forma de tener una vigilancia, pues digamos, mucho más eficiente o tenerla cuando menos, ¿no? Es, creo yo, a través de la utilización de tecnologías. Actualmente, pues el monitoreo de nuestros mares a través de la utilización de los satélites, plataformas digitales que permitan ir capturando información de lo que sucede en cuestiones, pues no solamente de mareas, de todo lo que tiene que ver con corrientes marinas, con apreciaciones de las condiciones físicas del agua, hasta lo que está sucediendo en la parte superficial, se puede llevar a cabo a través de ese tipo de monitoreo satelital. Ya hay un tipo de monitoreo satelital que se lleva a cabo en materia forestal, a través de una plataforma digital que existe y que está siendo incipientemente impulsada por algunos países de América Latina. Pero yo creo que sí tenemos que ver la manera de impulsar observatorios, en este caso un observatorio del Golfo de California, de lo que acontece en el Golfo de California, y esto se puede hacer a través de la utilización de tecnología. Claro, se dice muy fácil, pero implica desde luego un esfuerzo muy grande que se tendría que hacer. En algún momento se dio también, Raimundo, se propuso, siendo presidente de la República, Miguel de la Madrid, y recuerdo yo, lo que sería un plan integral o un plan región Mar de Cortés, no sé si recordarás tú, Eliseo, donde las políticas del gobierno federal, pero también de las entidades que colindan o que convergen en el Golfo de California, se unificaran. Estamos hablando de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco muy poco, para que lo que hiciera una entidad o lo que hiciera la otra en materia de puertos, en materia de manera coordinada, ¿no? Coordinada, porque rutas de navegación, perdimos aquella ruta de navegación que había, aquel transbordador que salía, recordarán, de San Lucas a Vallarta. Dejó algún tiempo funcionó esa ruta. En fin, la tarea es titánica, es gigantesca, pero yo creo que tenemos que iniciar con la unificación de criterios integrales de aprovechamiento del Golfo de California por las entidades federativas que convergen en el Golfo, en coordinación con la Federación, porque desde luego las cuestiones marinas son en principio de jurisdicción federal. Muy bien, Rodrigo. Vamos a regresar en un momento, vamos a otro corte y bueno, pues a la parte final del programa.
Estás escuchando Agenda Pública. En un momento regresamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus criterios y sentencias, está protegiendo a las niñas y niños que vivimos en México. Tenemos derecho a ser registrados y a tener una nacionalidad. Tenemos derecho a una buena salud y a recibir servicio médico cuando lo necesitemos. Tenemos derecho a que nuestros compañeros nos respeten. No debemos ser discriminados por ningún motivo. No dejes que nadie te maltrate ni se burle de ti. Suprema Corte, el poder de la justicia. Para que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia. Para que tu voto para elegirlos sea libre y secreto. Para que haya juicios laborales más rápidos y transparentes. Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia. En la toma de decisiones, ahora mi trabajo cuenta. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para el señor Jorge Alejandro García Molina, quien se encuentra internado en la cama 28 del Hospital del ISSSTE de Conchalito. Donadores acudir en ayunas a las 7 de la mañana al mencionado hospital. Este es un servicio social de la Radio de Sud California. México en tus oídos. ¿Qué hacer ante una emergencia de la naturaleza? ¿Sabes cómo actuar antes, durante y después? Un especialista nos dirá los puntos imprescindibles que debemos tomar en cuenta en temporada de lluvias y ciclones tropicales. Platicaremos con una abogada hablante de náhuatl y especialista en derechos de las mujeres indígenas. Y en la música, el rock del grupo Les. Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional. Domingo 26 de mayo a las 10 de la noche con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Abrir tu café internet, encender las computadoras, actualizar el antivirus, atender clientes, hacer cuentas y pagar servicios. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Identifica al entrevistador del INEGI y participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. Un bebé, Mariana, un bebé. ¿Y entonces por qué traes esa cara? Tengo miedo de que la señora me corra. Y las citas con el doctor, las medicinas y el parto, pues ¿de dónde? No, tranquila. Las trabajadoras domésticas tenemos derechos. Pues sí, pero ¿y eso qué? La Corte ya anunció que tenemos derecho al seguro social. ¿En serio? Le voy a pedir a la señora que me ayude a darme de alta en el seguro. Eso, dile a tu patrona. ¿Y ya pensaste cómo le vas a poner al bebé? Suprema Corte, el poder de la justicia. Estás escuchando la radio de Sud California. Estás escuchando Agenda Pública. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda Pública. Eliseo, ¿alguna pregunta para Rodrigo, el magistrado? Pero ahorita viene como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pues tendríamos preguntas para el profesor, el maestro ahí de la universidad, pero no lo vamos a sacar del tema hoy. Hoy es la elección en la universidad del rector, ¿no? No, Rodrigo, pues sí, nos quedó muy clara la información. No sé si ya tengas algún libro al respecto donde se maneje ya de manera clara la información, lo que es el Golfo, pues para y agregaría, porque hay algunas consideraciones que se dicen de gente que dice, bueno, ¿por qué no que alguno de los senadores por parte de Baja California Sur presentara ahora que está de moda esto del nacionalismo federal y demás, presentara una iniciativa para que se precisara, casi como en el caso de estas dos islas, la Revillagigedo, claro, por la importancia y el tamaño del mar de Cortés, ¿no? Que se precisara en la Constitución precisamente que este mar es de los mexicanos y que se establece precisamente en la Carta Magna. ¿Qué posibilidades hay de que se presente un decreto de esta naturaleza? ¿Y qué importancia tendría? Sí, la verdad que es muy, muy interesante los comentarios y la pregunta. Fíjate que hubo ya algún antecedente en la legislatura federal anterior, en la Cámara de Diputados, respecto a la posibilidad de incorporar
en la Constitución como parte del territorio nacional al Golfo de California. Fue una iniciativa presentada en la legislatura anterior y básicamente pues quedó en comisiones. Realmente es algo que, si bien es cierto, puede ser motivo de análisis y de incorporación, ¿por qué no?, en la Constitución. Creo que no es algo de lo que dependa propiamente la soberanía que debe ejercer y ejerce la nación sobre el Golfo de California. En este punto sí, lo que estamos haciendo es también un estudio sobre las zonas costeras en general. También en ese punto, hay una dispersión en ocasiones de políticas públicas a nivel federal, en el sentido de que, si bien es cierto, la zona costera es un área muy sensible porque es el puente entre la vida marina y la vida terrestre. Son zonas, por ejemplo, donde hay una gran riqueza y una gran biodiversidad, lo que tiene que ver con los humedales, con los manglares. El tema reciente de los manglares que tuvimos aquí en la ciudad, por cierto. Que se tuvo aquí. El manglar es un elemento marino y terrestre que está en la frontera entre lo marino y terrestre, que tiene la bondad de sintetizar, sintetiza y absorbe contaminantes y los transforma. Es decir, son barreras que se encuentran en las zonas costeras que absorben contaminantes, tanto de la atmósfera como del agua. Entonces, el valor de estos manglares es estratégico para cualquier entidad costera. Entonces, nosotros estamos haciendo un estudio ahorita y ya hay un proyecto también que no ha caminado mucho en el Senado de la República, que se llama Iniciativa de Ley de Gestión para una zona costera integrada o integral, un manejo integrado de las zonas costeras. Esto también lo ha trabajado mucho la universidad en el ámbito de las ciencias del mar. Como ustedes saben, hay un posgrado que se denomina Ciencias Marinas y Costeras, desde la parte de las ciencias naturales. Y hay información muy valiosa, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales y jurídicas, ni siquiera hemos legislado un concepto de zona costera. Tenemos el concepto de zona federal marítimo terrestre, que son la franja esta de 20 metros, que es federal, pero que ya algunos municipios administran a través de convenios. Entonces, el impacto que ha tenido, por ejemplo, los desarrollos turísticos en las zonas costeras, ¿no?, ¿qué ha pasado con ello? Entonces, estamos trabajando, Eliseo, sobre las cuestiones de poder impulsar este proyecto de ley de gestión para un manejo integrado de las zonas costeras. Estamos en eso. Ya existe un proyecto en el Senado, desde luego presentado por diversas instituciones. Nosotros participamos en algunos foros para ese proyecto y espero que el próximo libro sea sobre ese tema. Ojalá pudiéramos incorporar algo sobre el Golfo de California en particular, porque es un tema que tiene mucha prioridad y que precisamente no debemos de dejar de mirar nuestro Mar de Cortés como un recurso natural que tiene un potencial extraordinario. Y la importancia para nosotros como Estado, que estamos rodeados por todos lados, prácticamente por todos lados, del mar. Debemos tener, nuestros legisladores deberían tener o poner más atención, creo yo, a esta situación y buscar, no sé, el proteger, el reservar y regular en beneficio de la sociedad la situación costera y la situación de nuestros mares. Así es. Bueno, ya estamos a punto de despedir el programa. Una consideración al final, maestro. Pues nada más agradecerles nuevamente la invitación a este programa de Agenda Pública. La verdad, muy honrado con la invitación, y pues desde luego sí, coincido yo en el sentido de que estos temas deben de seguirse difundiendo. Tenemos que seguir buscando la manera de que las políticas públicas en general, federales, a nivel estatal también, en materia de aprovechamiento de nuestros mares puedan eficientarse. Tenemos también en lo local una ley de pesca. En esta materia se avanzó mucho porque también hace pocos años
la materia pesquera estaba reservada únicamente a la Federación. Con cambios a la Constitución se logró que ya los estados legislaran su propia ley de pesca, todavía con facultades limitadas, pero en materia de planeación participa ya el estado de Baja California Sur a nivel nacional en las diferentes instancias para las políticas públicas en materia de pesca y de acuacultura. Hay que decirlo, que la acuacultura tiene un potencial enorme y que es una manera también de darle viabilidad en el caso de algunas especies marinas que se encuentran sobreexplotadas o que pudieran encontrarse sobreexplotadas. La acuacultura es una alternativa, o la maricultura una alternativa muy positiva para Baja California Sur y para el país. Muy bien, pues agradecemos a maestro Rodrigo Serrano Castro de la presencia en Agenda Pública. Eliseo, pues gracias, doctor. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. El Instituto Estatal de Radio y Televisión presentó Agenda Pública. Los esperamos en la próxima emisión. Somos diferentes. Nos une la dignidad. ¿Qué haces formándote para la prueba del VIH? Ni que fueras gay. No tiene nada que ver con la preferencia sexual. Ve a todos los que están formados. ¿O qué? ¿Tú nunca has tenido relaciones sin condón? Pues sí, pero con